Vientos. Segunda parte de Guerra de Reforma. Aquí le pusimos aquí en el centro, ¿verdad? Nada más para que. Guerra de Reforma. Se murió el celular de Michelle. Pensé que sí era mío. Dice el profe cada hora más editando. Guerra de Reforma. Se le cayó el teléfono a un compañero. Aquí pusimos antecedentes. Chavo, no pongan su celular en la bolsa del pantalón. Luego pusimos las leyes de reforma. ¿Sí? Sí. O las leyes del 57 Sí. y leyes de reforma. Pusimos hasta las leyes de exhaustación, registro civil, todo eso, ¿no? Aquí pusimos también Constitución ¿Qué pro? de 1857. Y aquí hablamos de las leyes de reforma. Y hablamos incluso acá de las condiciones en las que pelean. Pusimos liberales, Y conservadores. dijimos que unos serán gobernados desde Veracruz. ¿Quiénes? Los liberales. Los liberales, los conservadores desde la capital. ¿A quién tenía como presidente de los conservadores? Los conservadores era. No me acuerdo quién. Pero era como de los mercedes, ¿no? Un joven llamado Miguel Miramón, de quien tenemos que hablar mucho porque es un personaje importante de la época y es importante para entender lo que sucede de aquí y del siguiente periodo que es el Maximiliano. Liberales, 24. Luego, platicamos también que entre liberales y conservadores hubo confrontaciones en cuanto al apoyo y nos quedamos, creo que ahí pendientes para saber qué fue lo que declinó la guerra, a favor de quién. No les voy a spoiler si les digo que ganó la guerra. ¿Qué team? Liberal, ¿verdad? Liberal. Los liberales ganaron la guerra, por eso tantos sitios se llama Benito Juárez hoy en día y no Miguel Miramón. Y por eso no nos aprendemos el nombre de Miramón y el de Juárez lo tenemos aquí. Y vamos a hablar de esto, los tratados políticos que firman cada uno. Los dos van a buscar desesperadamente obtener apoyo internacional, porque prácticamente estaban solos peleando la guerra. No había dinero en el país. La guerra duró 3 años porque se quedan sin dinero también, ambos bandos. Si bien la iglesia tenía poder, no tenía dinero en efectivo. ¿Se acuerdan cuál era el poder de la iglesia? Las tierras, ¿verdad? Entonces, en tanto la iglesia no se deshiciera de las tierras, no iba a tener flujo de capital. Entonces la iglesia puede tener mucho poder, pero no tenía el dinero así constante, sonante para darle a los conservadores. Y bueno, los liberales no tenían dinero. Juárez, a pesar de que cuando se murió Juárez tenía buen flujo de dinero para su familia, es decir, dejó casa, control de casas, dejó dinero en efectivo, dejó joyas. En esa época pues, era una situación muy precaria para los liberales. No había con qué. Todavía no había mucho dinero obtenido después de las tierras de la iglesia. Van a tener que hacer tratos con el extranjero. ¿Con qué países concretamente? ¿Estos con quién? Estados Unidos. Con Estados Unidos porque es con quien simpatizaban. ¿Y estos con? España. Con España, muy bien. Ambos van a buscar la manera de obtener recursos. Para Juárez va a ser más fácil porque Estados Unidos tiene más dinero y está más cerca. Y es que Estados Unidos ya tenía un problemita. Ese problemita de Estados Unidos, pues se lo venía cantando a México, ¿no? Estados Unidos recibimos todo esto. Juárez va y le pide a Estados Unidos, necesito dinero. Estoy en guerra con los conservadores y la verdad es que los quiero derrotar, los quiero eliminar del mapa político del país, pero no tengo con qué, préstame dinero. Y ya saben que Estados Unidos, pues siempre presta sin pedir nada a cambio, que es un alma de la caridad que dice, sí, no te preocupes. Estamos para. Estados Unidos obviamente le va a decir, sí, pero yo necesito algo a cambio. Y entonces, y es que tengo un gran problema. Tengo
que mi territorio es muy grande. Fíjate que me hice de unos terrenos aquí. No sé si te acuerdas, ¿no? De esos terrenos. Qué chido será, así. Pero sufro mucho, dicen los terrenos. Sufro mucho porque me queda muy lejos ir de costa a costa. Y tú no sabes lo que es tener tanto territorio. Sorry, Sí. No, bueno, gracias. Es un problema muy grande, ¿no? Tengo que recorrer todo esto y es muy ancho el territorio, entonces sufro mucho. ¿Me vas a regalar? Fíjate que necesito de tu ayuda, porque en parte fue tu culpa que yo tenga este problema, le dicen a México. Ay, que soy purito. Oídos. Sí, dice, si no hubieras tenido un territorio tan ancho que yo te robe, no tendrías este problema. Dice, necesito pasar de costa a costa, pero pues por aquí está más cortita, esta es la parte más angosta cercana a Estados Unidos. Entonces, dicen los norteamericanos, voy a construir un puerto aquí, unas vías de ferrocarril acá y otro puerto acá. Yo te presto dinero, don Benito Juárez, y tú me regalas a perpetuidad, o sea, toda la vida, el Istmo de Tehuantepec, este cachito, que son 10 kilómetros de ancho en un corredor que va de puerto a puerto entre el Golfo y el Pacífico. Y así dicen los norteamericanos, yo llego en barco de volada, atravieso un cachito de terreno en tren, vuelvo a cargar mis barcos y ya estoy del otro lado. ¿Qué te parece? Juárez dice, pues no me queda de otra. Está bien. Venga el dinero, vengan las armas, venga el apoyo y tú después te quedas con eso. Entonces aquí en el Tratado de Magnilo Campo, Estados Unidos brinda armas y dinero a México, además de 2 barcos también que le dan a su país. Juárez es un personaje muy suertudo, porque es el único presidente que vendió territorio, que le pagaron dinero y luego luego ya no se le olvidó. Estados Unidos se olvidó de cobrárselo. Bueno, no se olvidó, pero Estados Unidos nunca se cobró ese territorio. Cuando Juárez sale de la guerra de reforma, le dice, pues ahora sí me voy a pagar. ¿Cuándo te llevas el Istmo de Tehuantepec? Estados Unidos dice, híjole, ¿qué crees? Es para siempre, mijo. Sí lo quería, pero el Congreso mejor aprobó abrir el continente en 2 por Panamá y cruzarse mejor en el barco. Vamos a hacer un canal. Se tardan como 50 años en construir ese canal. Que Panamá, saben ustedes que es una zona muy estrecha. Incluso hay relatos de españoles que llegaron a conquistar esta zona, que en lo alto de un cerro podían ver el Pacífico y el Caribe del otro lado. O sea, desde un solo punto se pueden ver los 2 océanos. Que acá, pues miren cómo está el trabajo que Estados Unidos necesitaba, ¿no? Entonces, Estados Unidos dice, mira, con los franceses voy a abrir aquí el continente en 2, aunque un océano está más alto que el otro, y vemos cómo le hacemos para que podamos navegar, no nos bajamos del barco, y ya. Entonces, así déjalo, amigo mío, gracias. Pues Juárez se quedó así iba a pagar y no le cobraron. Bueno. Por eso Juárez, les digo, siempre estuvo en la rayita de decir, y es un héroe que se convirtió en villano. Pero no, Juárez se salvó, la historia lo consintió mucho y no le cobran esto. Todavía después le va a vender Baja California a Estados Unidos. Bueno, se lo va a ofrecer. Y Estados Unidos dice, sí lo quiero, pero aguántame que termine mi guerra civil para liberar a los esclavos. Entre norte y sur. Dice, cuando acabe la guerra te lo compro. Acabó la guerra y a Juárez ya se le había pasado la apuración y dice, no, ya no la vendo, gracias. Pero esos dos momentos, México se hubiera estado mutilando aún más su territorio por decisión de Juárez, no sé si por su culpa, pero por decisión de Juárez. Pero simplemente las cosas le salieron a favor a México. Recibió el dinero y no lo cobran. En cambio, los conservadores pactan con España recursos económicos, armas que nunca llegan porque está más lejos de España, porque en cuestiones de transporte Estados Unidos estaba mejor que España en ese momento. Entonces le llegan antes a Juárez las armas, los conservadores no pueden recibir el apoyo de España, pero además pactan con un banquero suizo. Algo que se llama la deuda Henker. Miramón pide $1 millón en efectivo, se lo dan en armas. Le dicen, te vamos a dar el millón, pero en armas. Miramón dice, bueno, no hay problema, es lo que ocupo.
para eso quería el dinero. Pero después le dicen, pero tú tienes que firmar un pagaré donde no me debes 1 millón, sino me debes 10. Tú recibes 1, pero me debes 10. Y además te voy a cobrar el 90% de interés. O sea que después de 2 años debes 19 millones por uno que recibiste. Y lo firman. Entonces están las dos caras. De este lado recibimos dinero y no pagamos porque no nos lo cobran. Y de este lado recibimos poquito y nos cobran 20 veces más. Obviamente lo firma Miramón, lo firma Juárez y el apoyo pesa más del lado de los liberales. Entonces la guerra termina cuando en 1861, bueno, en 1860, Jesús González Ortega vence a Miramón en, yo no sé el lugar donde lo vence, pero se me olvidó. Vence a Miramón en, vamos a dejarlo en internet, ¿me acuerdo? O en lo que ustedes lo investigan, para dejar a Juárez entrar a la Ciudad de México en 1861. De hecho, es el 1 de enero del 61 cuando regresa Juárez a la capital. Entonces, significa que las armas que tenían los liberales eran, pues, ya las modernas. Las armas. Las armas modernas. Sí, de hecho, las armas que reciben de Estados Unidos son armas norteamericanas. Y si recapitulamos la guerra del 47, pues ya vemos la diferencia de armas que había. La batalla de. Me voy a ver obligado a decir la abecedario para acordarme. ¿En dónde, profe? ¿O quieres saber? ¿Dónde fue la batalla que ganaron los liberales? Dice en Calculalpan. Calculalpan, claro, gracias. Querías. Calculalpan. Un Salvador. Pablo de México, gracias. Que viva ese Se me nombre. fue totalmente el nombre, Calculalpan. 1860, en Calculalpan, son derrotados los liberales, los conservadores, perdón, los liberales dejan el camino libre y Juárez puede entrar a la Ciudad de México en 1861. Esta guerra de reforma va a ser como el semillero de muchos personajes. Por ejemplo, no hemos hablado de nombres de quiénes son los que ayudan a Juárez, pero ahí está, por ejemplo, Melchor Ocampo, está también Mariano Escobedo. Aquí hay un joven de 27 años de Oaxaca, bigotón, que después va a ser presidente. Porfirio Díaz, del lado de los liberales. Un joven Ignacio Zaragoza, que después va a hacer una cosa sola buena en su vida, afortunadamente para su memoria, y después se va a morir, que es la batalla de Puebla. Porfirio Díaz también estuvo en la batalla de Puebla, pero él no se murió ahí. Él tuvo tiempo de ser presidente 7 veces, 30 años, y de ganarse el repudio de muchos mexicanos. También va a estar aquí, sí. Pero, ¿por qué dice que ganó el repudio de muchos mexicanos y también hizo cosas buenas antes? Como, por ejemplo, vencer a los franceses en Oaxaca. Sí, es que, fíjense, Porfirio Díaz tiene, digamos, que 2 momentos en su vida, ¿no? El momento como militar, hasta que cumple 46 años, que es cuando se convierte en presidente. Tiene un pasado brillante como militar. Derrota a los franceses en Oaxaca, en Puebla, libera la Ciudad de México. Esas batallas de la Carbonera, la batalla de Oaxaca, la segunda, la tercera batalla de Puebla, la liberación de la Ciudad de México, Miahuatlán, son batallas que Porfirio Díaz vence y nadie le puede negar a Porfirio Díaz que fue un héroe. Pero le pasó lo que le pasa a muchos personajes en nuestra historia, que después se convierten en... Sabemos que no hay héroes y villanos, pero pasó de ser un héroe a convertirse en lo que se puede hacer para un villano. ¿Por qué? Pues porque tuvo un pasado brillante como militar y luego toma el poder. Y tomando el poder, pues tiene que hacer lo necesario para cumplir su proyecto.
Y en ese hacer lo necesario del siglo XIX implica silenciar opositores, perpetuarse en el poder, hacer tratos que sean desventajosos para el país y convenientes para su familia, centralizar todo su gabinete en su persona y a veces incluso perder un poco la visión democrática que le llevó al poder. Es decir, Porfirio Díaz es un excelente militar que después se convirtió en un presidente que no todo lo que hizo fue negativo, pero las cosas negativas que hizo hacen que la historia lo ponga en una balanza donde no está tanto a su favor. Ojo con esto, a veces decimos, creo que esto lo hemos comentado, decimos, en la primaria nos decían que Benito Juárez era un héroe y parece que nunca cometió ningún solo error en su vida, ¿no? Decimos, Juárez es el gran héroe aquí, y aquí lo vemos, ¿no? Todo brillante y lustroso, su biografía. Y cuando nos cuentan, Benito Juárez tuvo una hija que tenía problemas, alguna discapacidad cerebral, entonces Juárez abandonó a su hija y a su esposa y se fue a casar con otra mujer. O cuando nos cuentan, Juárez tenía la intención de despojar de sus tierras a los indígenas y las protestas fueron acalladas con tropas contra indígenas, matando a cientos de inconformes indígenas. Decimos, híjole, Juárez no todo lo que hizo fue bueno en su vida, pero nos meten este chip de que hay buenos y malos. Entonces pensamos, como Juárez hizo cosas malas, entonces fue malo. Como que no sabemos equilibrar a los personajes, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo decir, fue poquito bueno y fue muy malo, o fue poquito malo y fue muy bueno. ¿Cómo lo pongo en la balanza? Nos pintan a los personajes como que fueron héroes y villanos y que los héroes no hicieron nada malo y que los villanos no hicieron nada bueno. Porfirio Díaz hizo muchas cosas buenas, Juárez hizo muchas cosas malas, pero eso no quiere decir que el plan político de Juárez era malo. Es decir, ya en la balanza de la historia Juárez podría haber sido todo lo que quiera, pero aquí tenía la razón. No podemos decir que como Juárez hizo todas esas cosas malas, no influyeron a los conservadores, porque entonces el país no hubiera tomado el rumbo que tomó. Porfirio Díaz hizo cosas buenas, pero tampoco quiere decir que le pongamos palomita a los funcionamientos, a las persecuciones, a los exiliados, porque a la esclavitud, al vasallaje de las haciendas. Cuando vemos el porfiriato y vemos cómo había la gente, obreros, campesinos, artesanos, opositores, periodistas, vamos a decir, híjole, qué miedo vivir en el porfiriato siendo de estas clases sociales, que son las que pertenecemos nosotros. O sea, nosotros a veces decimos, es que el porfiriato trajo cosas buenas, ferrocarriles, tecnología, electricidad, pero ustedes y yo, viviendo en el porfiriato, no hubiéramos tenido en nuestra época acceso al ferrocarril, a la electricidad. Nada, los que nos faltan. Exacto. Es como decir que en un gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Biden trajo viajes espaciales de turismo. ¿Cuántos pueden acceder a eso? Poquitos, ¿no? Que trajo los autos Tesla eléctricos, camionetas así de alto rendimiento. ¿Cuántos? Pues menos, digo un poquito más, pero poquita gente puede acceder a ello. Es decir, son cambios para clases privilegiadas, pero la conciencia de clase nuestra nos obliga a empatizar con la gente que sufrió en el porfiriato, porque nosotros hubiéramos sido parte de esa gente. Hubiéramos sido gente que tendría que trabajar en fábricas o en el campo, no estaríamos ahorita en la escuela porque no había escuela a este nivel público. Muchas cosas que el porfiriato hizo bien para pocos y mal para muchos. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, ya me extendí mucho en el choro, voy a tener que editar el video muchas veces. Aquí acaba la guerra de reforma y hay personajes, decíamos Porfirio Díaz, Inés Zaragoza, Mariano Escobedo, de Choro Campo, que pelean del lado de los liberales que ganan. Pero ahora, ¿qué pasará con los conservadores después de esto? ¿Qué hace Juárez con ellos? Los fusilan. Eso es lo que cualquier jefe de Estado, cualquier persona con vocación de gobierno, como Luis, hubiera hecho, ¿no? Es que nos van a comer todos acá, rato los fusilan, no manches. Sí, dice Luis, está aquí en el manual del perfecto dictador, ¿no? Tengo que fusilar. Sí, se tendría que haber fusilado. Pero Juárez los perdonó. Los deja vivir como buen ciudadano. Unos se le escaparon y otros de plano no les persiguió y dije, se vayan.
¿Qué hacen los conservadores entonces? Algunos se van del país, pero ninguno se está en paz. Los que se van del país van a Europa, obviamente, ¿verdad? No van a ir a Estados Unidos, se van a ir a Europa. Y lo que van a hacer estos conservadores, como Miramón, que se va a Europa, como José Manuel Hidalgo de Snorrizar, como Juan de Pomuceno Almonte, se van a Europa y lo que hacen es ir con los franceses, con los ingleses y con los españoles a llenarles la cabeza de ideas de que Juárez no les va a pagar lo que les debe, que sería mejor que los vinieran a invadir. Es decir, van a Europa y dicen, oye, ¿sabes qué? Juárez ganó en México la guerra de reforma, Juárez va a ser presidente y dice que no te va a pagar. Dice que tus panes están bien feos, ¿no? Casi. Dice que tu reina empieza a hablar mal de todo de Juárez. No, nada más le dice que Juárez no les va a pagar nunca las deudas. Y luego Juárez suspendió el pago de las deudas porque no había dinero en el país. Entonces los europeos se alteraron. Tiene razón el pibe. Sí, dicen, estos conservadores tienen mucha razón porque ya no suspendió el pago. Y ellos me venían a decir que no me iba a pagar. Todo lo que hacen ellos es empezar a hablar mal de Juárez en Europa para que los europeos vengan a invadir México junto con los conservadores y quitar definitivamente a Juárez. Otros más, como Leonardo Márquez, van a empezar a matar liberales. Otros conservadores que se quedan aquí empiezan a matar liberales. El chiste es que el año que sigue Juárez empieza a quedar sin generales, le matan generales, a pesar de que ganó la guerra, no tenía dinero y estaba a punto de ser invadido por 3 países europeos. Uy. Francia, el principal de todos, España y Europa. e Inglaterra. No, ya, no. Nos invaden 3 países. Entonces Juárez no tiene, así apenas está respirando y en 1862 nos invaden los europeos. ¿Hasta aquí hay una duda con la guerra de reforma? Por eso. Oye, pero ¿cuál es la buena noticia de esto? De que Cristo Rey está en su lado. ¿De qué? De que Cristo Rey está en su lado. Yo que recuerdo de uno de los 3, 2 de los 3 países no entraron en guerra. Exacto. Ajá. Ajá. ¿Que fueron quiénes? España e Inglaterra. Exacto. España e Inglaterra dijeron, está bien, yo sí te creo que me vas a pagar, no ahorita, pero sí nos vamos a pagar. Nada más nos invade Francia. Bien. Pero la buena noticia para Juárez, ¿cuál es? Después de la guerra de reforma, ¿qué quedó de bueno? Que sus leyes van a prevalecer. Entonces dice, en cuanto haya paz en el país nos va a ir bien, porque ya tenemos de nuestro lado el dinero de la iglesia, los bienes de la iglesia, el capital de la iglesia. Dice, entonces, ya vencieron los conservadores, ahora sí vamos a progresar como país. Y después dice, bueno, ya nomás venzo a los franceses y progresamos como país. O sea, se fue postergando un poquito la implementación del liberalismo, porque los conservadores hicieron de todo, primero una guerra interna y luego una guerra internacional para vencer a Juárez. Dijeron, yo no pude con la iglesia, pero con Francia sí voy a poder. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. Para poner el siguiente subtítulo, porque es que atrae un poquito. ¿Puedo borrar? ¿Cuál es el negrito? Sí, todo. Vale. Bueno, vamos a ver. Y yo igual voy a editar el video, ¿no? Si alguien gustara decir algo impertinente, este es el momento, porque de todas formas voy a editar el video. Dale, tu Manuel le puso XD. Ustedes me dicen, Luis, ¿lo estás copiando? ¿No? Sí. Voy a empezar poniendo el título, esto ya lo borro porque lo pusimos en la clase anterior. Esto va a estar, ¿qué puede borrar? Luego te lo paso, Vamos a darle chance a Luis. De todas formas, Gracias, empieza por voy a empezar a lucirme acá con el título, porque fíjense, este siguiente tema es segundo imperio. Ayuda ahí, naranja. No has ganado los franceses. Sí, pero nada más poquito tiempo. Está bien. Porque Porfirio Díaz, como bien lo dijiste, libera a muchas ciudades de los franceses. Sí. Vamos a poner aquí, fíjense, el escudo del segundo imperio. No es necesario que se lo sepan, pero para saber quién gobernó. Vamos a poner una N de quién es el segundo emperador.
Maximiliano. Maximiliano. Ese era Maximiliano y aquí otra M porque era Maximiliano de México. Coronado con adornado con una corona imperial. Es digamos, el escudo del segundo emperador mexicano. Y como el segundo imperio estuvo lleno de afrancesamiento, de lujos, le vamos a poner aquí un poco de crema en nuestro título, porque así fue el segundo imperio. ¿Listo, Luis? Ya. Eso. Pues el segundo imperio sigue a la Gran Reforma. Toda esta época entre que Juárez toma el poder en 1857 y fusila a Maximiliano en 1867 se conoce como la Gran Década Nacional. Después de esta década es como el golpe en la mesa en el que México ya deja de tener esos problemitas que tuvo antes, de guerras internas, de invasiones, de perder territorio, de ser invadido. Esta Gran Década Nacional es cuando México dice, ya aprendí karate y ya no me vas a bulear, ya empecé a defender solito, ¿no? Y la prueba final de que México se sabe defender solito fue fusilar a un príncipe europeo. Cosa que nunca se imaginaron que iba a ser. Es como si ahorita metiéramos a la cárcel dándole pena, no hay cadena perpetua, pero dándole 300 años de cárcel al hijo de un rey, o al hermano de un rey, mejor dicho, de Europa. Para empezar, pues a lo mejor puede llegar y cometer delitos y ni siquiera le van a decir nada, ¿no? Imagínense que lo detengan, lo suban a la patrulla, le hagan un juicio y lo metan en un penal y lo dejen ahí hasta que se muera. Es el equivalente a lo que hizo Juárez con Maximiliano. Entonces, como que los europeos, después de que Juárez fusiló a Maximiliano, dicen: ese hombre está loco, en México está loco, no hay que meternos ya con él, ¿no? Es algo que en su tiempo impresionó a muchas personas. Y chulas y Vamos a entender cómo, de dónde surgió este segundo imperio, antecedentes. Dice que mató sangre real. Sangre azul, dice. Real. Antecedentes. Primero, Juárez ganó la Guerra de Reforma. Pero primero se quedó sin dinero. Y Maximiliano. Todavía Maximiliano no llegaba. Justo Maximiliano tenía aquí, se acaba de casar Maximiliano. Estaba ¿Cuántos años tenía? Maximiliano nació en 1833. Sí, como se casi por ya. Se casó a los 24. Y cuando llegó a México tenía 34 años. Órale. 64 años. Carlota, su esposa, nació en 1840. Y cuando llegó a México tenía 24 años. O sea, todos ubicamos a la pareja, ¿no? La hemos visto en pinturas, es una pareja muy famosa. Si hemos ido al Castillo de Chapultepec, medio Castillo de Chapultepec hace referencia a ellos, entre murales, sus habitaciones, su baño, sus retratos y sus posesiones, sus monedas, todo lo que hay. Fueron nuestros segundos emperadores y duraron más que los primeros. Iturbide y su esposa Ana María de México duraron 11 meses. Estos duraron por lo menos 3 años, un poquito más de 3 años. Dice que poquito tiempo. Vamos a hablar claramente de quién fue Maximiliano, de dónde nació, de dónde venía, porque no era francés, pero tampoco era español, como a veces pensamos. Fue un país que nunca tuvo nada que ver con México hasta ese momento. Perdón, quedó sin dinero, se quedó sin dinero y suspendió el pago de la deuda con Francia, España e Inglaterra. Luego los conservadores piden a los acreedores, que son estos tres,
¿Qué son los acreedores? ¿Qué es un acreedor? ¿A quién le debe? ¿A quién le debes? Exactamente. Entonces aquí puede ser Coppel, Electra en nuestra realidad, vamos a XD. en ese momento países extranjeros. Los conservadores piden a los acreedores de México invadir. Los conservadores lo logran, entonces en 1862. Sí. ¿Por qué la guerra? O sea, aparte de que la habían insultado, ¿qué deuda van a tener con México? Fíjense, en ese momento muchos de los préstamos eran a particulares, eran con particulares. Por ejemplo, México pedía prestado a banqueros, pero los banqueros, ¿qué pueden hacer para cobrarte dinero? A veces muy poco, ¿no? O sea, tú le prestas a un banquero que tiene su local en la Ciudad de México, te presta dinero y no le pagas, pero el banquero tiene un as bajo la manga. Muchos banqueros tenían papeles de deuda de muchos países y como ellos no tenían la fuerza para cobrar a esos países, lo que hacía era vender sus deudas a países extranjeros. O sea, por ejemplo, la deuda de Miramón, la Hecker, esa que eran por 1 millón nos cobraban 20. Hecker se la cobra a Juárez y Juárez no te la va a pagar. Esa ni la pedí yo, la pidió Miramón. Además, tus intereses están exagerados. No, ni creas que te voy a pagar eso. Hecker se la pidió a Francia. Y hubo banqueros que entonces no tenían forma de cobrarle al gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano, ahí donde lo veían, pues tenían ejército, fuerza militar. Entonces lo que pasa es que estos banqueros decían, yo no te puedo cobrar, pero pagaré donde me debes 8,000 pesos, lo voy a vender, bueno, te presté 4 y ya me debes 8, pagaré lo voy a vender en 5, yo ya gané 1,000, pero ya no me meto en broncas para cobrarte, el otro país que te cobre. Y estos otros países iban acumulando deudas. ¿Cuánto debíamos para entonces? Cerca de 80 millones de pesos. Al país al que más le debíamos. Pero en esa época, o de esta época. No, de aquella época, que es peor. Sí, es peor. Sí, porque acuérdense que en aquella época, para empezar, eran pesos de plata. Y luego toda la inflación, todas las conversiones. Para que se den una idea, México producía 4 millones al año. Entonces era 20 veces. O sea, si México no gastaba nada en 20 años, solventaba su deuda. Hoy México tiene una deuda que necesita 4 años de no gastar nada. Nada más que ahora el gobierno gasta más, ¿no? Ahora el gobierno tiene más responsabilidades que entonces, porque entonces no había hospitales públicos. O sea, no le pagaban al personal médico, no había maestros, las Fuerzas Armadas se limitaban a la Marina y el Ejército, no había que Guardia Nacional, que Policía de Investigación, que Policía Municipal, no había presupuestos para cultura, para pueblos indígenas, para promoción de cultura, no había para turismo. O sea, hoy el gasto del gobierno es inmenso comparado con lo que gastaba en ese tiempo el país. Pero sí, la deuda con esos países muchas veces eran préstamos directos con México y otros más eran deuda que ellos adquirían de banqueros particulares, que era muy conveniente porque el banquero ganaba un poquito, no se metía en problemas de cobro y los países extranjeros acumulaban y después lo cobraban un jalón, o sabían que le iban a cobrar a fuerza, porque no es como que México amedrentara a Inglaterra y le decía, no te voy a pagar, como ves, que Inglaterra diga, no, sí, ahí muere, no me pagues, ¿no? O sea, había niveles militares y los ingleses pues, estaban por encima de México, y todavía. En 1800, no sé por qué fue 2002, pero es 62. En 1862, a Veracruz, que aparte Veracruz es como el Nueva York de Hollywood, ¿no? Dicen, hay una invasión extraterrestre, ¿dónde llegan en las películas? A Nueva York. Que hay un ataque terrorista en Nueva York. Bueno, en el siglo XIX Veracruz era así. ¿Dónde llega una invasión extranjera? A Veracruz, otra vez Veracruz, ¿no? Pobre Veracruz, la hacen. Por eso ahora es la ciudad más heroica de su país, la 4 veces heroica ciudad de Veracruz. En 1862 a Veracruz llegan tropas. Ya vamos a ponerle las 3 naciones, ya sabemos quiénes son. Inglaterra, Francia Y España. y España.
Juárez Espíritu y pacta un plazo de pago con los tratados de la Soledad y los tres aceptan retirarse. Aquí es un triunfo diplomático porque los tres firman, Francia, incluso Francia firma y dice, no, yo me voy, está bien. Queda Juárez, bueno, otra vez Estados Unidos le presta dinero. Estados Unidos, y ahí te va una lana para que les des una un poquito de dinero de buena voluntad. Entonces Estados Unidos era como el novio tóxico de que no quería que invadieran otra vez a México. Ah, sí. Sí, hablando de eso que tanto nos gusta en esta clase, de comparar la historia de México con las relaciones problemáticas, amorosas. Quería decir adolescentes, pero luego a los 40 todavía no andan en eso, ¿no? Entonces, estas relaciones problemáticas, pues resulta que sí, Estados Unidos era esa persona que quería tener dominado todo el continente americano, no quería que nadie se metiera ahí, pero cuando no había ningún país europeo nos maltrataba, ¿no? Y nos quitaba territorio, no nos trataba bien. Pero tampoco quería que nosotros experimentáramos el maltrato de otros países. Sí, entonces, muy humilde. personas tóxicas. Se puede comparar muy con la diplomacia internacional. Bien, Daniel. Entonces, los tres países aceptan retirarse. Pero Francia tenía intereses más profundos, porque Francia justamente quería competirle con la toxicidad de Estados Unidos. Francia, ¿se acuerdan Es el que mío, yo lo conquisté primero. sí, ¿se acuerdan que dijimos con la guerra de los pasteles que los franceses estaban sintiéndose amenazados por Estados Unidos? Aquí, hoy, hablamos de Estados Unidos y luego nos imaginamos ejércitos enormes, invencibles, bombas y supremacía mundial, pero en el siglo XIX no era así. En el siglo XIX Estados Unidos era un país más de América. Ni siquiera estaba compitiendo con las grandes potencias. No se había metido todavía ningún otro país en guerra. Cuando lo hace, en la Primera Guerra Mundial, todo el mundo dice, wow, estos son Estados Unidos. Y luego en la segunda, pues deja claro quién es Estados Unidos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí estamos todavía, pues como a 50 años antes de la Primera Guerra Mundial y a casi 80 antes de la Segunda Guerra. Entonces Estados Unidos es un país que se ve amenazante, pero que todavía no es una amenaza. Entonces Francia lo que quiere hacer es, porque Francia sí es la amenaza. Francia es el gran, fíjense, otra mala noticia, nos invade Francia, que era el país más peligroso del mundo, el más fuerte. Entonces cuando llegan los norteamericanos, cuando llegan los franceses, los Estados Unidos nos prestan dinero, porque tampoco se quieren meter en problemas con los franceses, si nada más toma dinero para que se vayan. México les paga un adelanto y les dice, no les voy a pagar ahorita porque no tengo con qué, pero ahí les va un poquito. España dice, perfecto. Además, el embajador español estaba casado con una veracruzana. Llegan los dos a Veracruz y yo creo que ahí nos ayudó mucho que hablaron bien de nosotros, ¿no? La veracruzana habló bien de nosotros. Y se va a España. Inglaterra tampoco tenía muchas ganas de invadirnos, recibe un pago de voluntad y se va. Francia recibe el pago y dice, ya me voy, pero no se va. Y empieza la invasión. La siguiente clase, vamos a hablar del momento más épico de nuestra historia, hasta el momento, que es la batalla de Puebla. Zaragoza, Lorenzés, los Acapuastlas, los franceses, Porfirio Díaz, los suavos, cómo todo eso se convirtió en el principal motivo para que los mexicanos nos pusiéramos las pilas, ¿no? Pusiéramos ahí las pilas para no dejarnos. Y ahora sí viene otra guerra. Y edito.